imaginemos que tengo frente mío 4 rocas, ¿sí? Piedras. Las 4 piedras son 4 correctamente. Yo puedo ver y decir, puedo tener como 4 piedras la experiencia. ¿Las rocas tienen la experiencia de 4? Yo sí, ¿no? Yo tengo la experiencia de 4. Vale, genial. Bien. ¿Y qué tal conocen el ábaco? Es un instrumento japonés, ¿sí? Que uno mueve unas bolillas y uno va contando con esas bolillas, puede sumar, restar, multiplicar. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? ¿Y el ábaco? ¿Conoce el número 4 o no? No. ¿Y por qué no? Porque no tiene conciencia. Bien. O por ahí porque es más un proceso mecánico, ¿no? Como que uno mueve cosas y no hay experiencia. Bien. Bueno. ¿Y qué tal una calculadora? Tampoco. ¿Por qué? Sí, se aparece el número 4, ¿no? Pongo 2, más 2, 4. No, solo el gráfico del 4. Solo el gráfico del 4. Es decir, que hay un proceso mecánico donde si uno ingresa ciertos impulsos, datos, ¿no? El movimiento, luego a raíz de esos ingresos hay un sistema mecánico, ¿no? dentro del en la calculadora y ¡pum! Llega al número 4. ¿Sí? Aparece en la pantalla unas lucecitas, también automático, y llega al 4, ¿correcto? Es más un proceso mecánico. Bien. ¿Y qué tal la última Mac? El último ordenador, la última computadora. ¿Conoce el número 4? Tampoco, pero es Mac. Es una, ¿cómo se dice ahora? Bueno, ¿no? ¿Por qué no? No tiene conciencia, porque no es de vuelta a un número. No hace una valutación, no tiene una experiencia. No tiene experiencia, no tiene conciencia. No es de vuelta un proceso mecánico. Tengo ceros y unos que van, hay un impulso nuevamente, hay una entrada de algún tipo, sea por sencillamente yo aprieto las teclas, ¿sí? Y por un proceso mecánico genera lo mismo que la calculadora, llega a una configuración de ceros y unos, y eso lo interpreta que eso aparece en la pantalla, aparece el 4. Es un proceso mecánico meramente, ¿correcto? No tiene esa experiencia conocedora que tenemos nosotros de esta habitación, del número 4 y demás. ¿Estamos de acuerdo por ahora? ¿Sí? ¿Y qué tal el cerebro? ¿Conoce el número 4 o no? No. Alguien dice que no. ¿Alguien que sí? Y esa es un poquito la cuestión. ¿Conoce? Bien. Pero el cerebro no es... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una computadora y un cerebro? ¿Por qué el cerebro conoce el número 4 y la computadora no? Porque ele já teve, na minha opinião, Sim. várias experiências em conhecer o número 4. A través de varias... Está programado. A través de varias experiencias conoció el número 4 y ¿por qué está programado? Bueno, a ver, la Mac, la computadora también está programada, ¿correcto? Entonces, en eso son iguales. Y en el tema de por experiencias, pero realmente el cerebro tiene experiencias. Tiene experiencia porque hablamos del 2 más 2 es 4. Entonces, ¿tiene experiencia del 2? ¿Cómo es que tienen? O más bien es algo material, complejo, que hay ciertos receptores que entran impulsos,
¿sí? De diferentes partes del cuerpo, a través del sistema nervioso y demás. Es sencillamente una máquina muy compleja que entran impulsos de un lado y los trabaja y salen de otro. Por ahí no es tan distinta de una computadora. Puede que no sea muy distinta que una Mac. Es una Mac versión 2.0. ¿Sí? Es como muy avanzada, es una supercomputadora nuestro cerebro, tal vez. Entonces, un poco esa es la propuesta, que reflexionen en eso. Também fazendo a comparação com animais, macacos, chimpanzés, vocês Sim. têm um cérebro muito similar ao Ok. humano e não têm noção de números. Bien, entonces comentan que, para los que están online, que una persona que los animales tienen un cerebro muy pequeño y no tienen noción. Não, alguns animais têm cérebro muito próximo do humano e não têm essa noção de Bueno, qué bueno, que hay, igual la había claro tu pregunta, si me permites. Hay entonces animales que tienen un cerebro muy parecido al de seres humanos y a su vez no tienen la experiencia del 4. Igual acá no se trata sobre el 4, lo usé como ejemplo porque podía usar la calculadora, era como fácil de como acercarnos. Pero igual estos animales tienen experiencia, tienen ese factor de conocer, como tienen, hasta podemos ver que tienen sentimientos. Todo eso, los sentimientos es la conciencia que toma un aspecto de felicidad o luego también de sufrimiento o de empatía, ¿no? ¿No vieron alguna vez un animal relacionarse con otro y tocarlo a ver que esté muerto o no? Mi hermana, creo hace muchos años, me contó que vio un saltamontes, ¿sí? ¿Cómo se dice? Un grasshopper en portugués. El que hace clic, 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 clic. pica-pau. O pica-pau. ¿Sí? Había un pica-pau muerto y vino otro y lo empezó a mover, como a ver si lo despertaba. Nunca tuve una computadora que hizo eso. ¿Sí? Ese aspecto que refleja que hay conocimiento. Por ahí de vuelta, no hay que llegar a un 100%, sino yo creo que lo más probable es que el pica-pau tenga emoción, que tenga sentimientos, que tenga empatía, ¿sí? Que sufra. Las hormigas tienen miedo, ¿no? Tienen miedo, uno lo ve cuando se suben con cuidado. Es más, sí, son muy complejas, pero no solo que tienen mucho miedo, ¿no? Tengo hormigas en mi monasterio que son grandes, rojas y que pican, tienen unas antenas muy, muy grandes en la antenas, no me acuerdo, como ganchos, ¿sí? En la cola, y que pican y se agarran y no las soltas. Y hay muchas de ellas. Entonces, siempre se me cuelgan en la ropa y cosas así, pero vi que en la mayoría de los casos no me lastiman, como están muy pendientes de yo, y que si yo no tengo la intención de lastimarlas, como que convivimos, como que las acerco a un lugar, saltan y tal. Entonces, eso es como ver la conciencia en otro lado, ¿sí? Esa experiencia, que tengan esa experiencia de esa habitación, de dónde están, en ese caso, que la hormiga tenga experiencia de mí, a diferente a un proceso mecánico, a un cayó un agua que bajó un río, que se divide en dos porque hay, ¿no? hay un obstáculo en el centro y va para un lado, va para otro. Ese es un proceso mecánico, ahí no hay conciencia, ¿sí? Entonces el cerebro lo que les invito a investigar ¿es así o no? Es sencillamente un proceso mecánico y la conciencia es algo diferente. Lo que no quiere decir que la conciencia se relacione con el cuerpo. ¿Sí? La conciencia, este factor de conocer, depende del cuerpo, depende del cerebro.
como lo que me comentabas, diferentes seres, por tener un cerebro diferente, la conciencia se puede desarrollar hasta un cierto límite. Por ejemplo, en el budismo se habla sobre que los animales no pueden investigar la vacuidad, como vamos a estar haciendo nosotros. No tienen la capacidad para comprender la vacuidad, que en cambio nosotros los humanos sí los tenemos. Pero no todos los humanos tenemos esa capacidad. Por ejemplo, los humanos con facultades diferentes no tienen la capacidad, lamentablemente, ¿sí? Entonces, tienen el potencial como conciencia, pero como la conciencia depende del cuerpo, entonces la conciencia no se va a poder manifestar de un montón de formas porque está limitada por el tipo de cerebro, ¿sí? Y bueno, creo que se entendió. Entonces, la propuesta no es que hay una conciencia independiente que existe allá afuera y acá está mi cuerpo, que existe de forma independiente. No, hay una relación, ¿sí? Y hay el factor. Entonces, cuando miramos hacia adentro, el factor que conoce, eso es la conciencia. Y el factor del resto, que es físico, que es metal, que se parece a la roca en cierta forma, es cuando mismo les decía que si cortaba mi mano y la ponía, aún en diálisis no tiene experiencia. Entonces es igual, el cuerpo solo, sin conciencia, no conoce, no tiene la experiencia. O por ejemplo, también pueden pensar, tengo esta habitación, tengo casi como si fuera una foto, ¿no?, de esa experiencia. Si la conciencia es el cerebro, entonces, ¿dónde está esa foto? ¿Cómo es que surge esa foto en el cerebro? Porque cuando se corta el cerebro no se encuentran todos los fotogramas o ni un video, no se encuentra eso, se encuentran todas conexiones, ¿no? Carne, es decir, todo lo que es un cerebro. No se encuentran los fotogramas. Entonces, esta experiencia que yo tengo, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, la teoría del cerebro como experiencia también va como también ahí empieza a haber límites, y eso más podemos llegar a investigarlo también por la otra forma, por lo que sucede, las experiencias que hablé recién, ¿no?, de niños que recuerdan vidas pasadas, experiencias cercanas a la muerte y todo eso. Bien, bueno, eso es una presentación general. Vamos a investigar un poquito más tarde, pero bueno, por ahora lo podemos dejar aquí.